Estimado público, en la revista La Voz Ausente, tengan ustedes un cordial saludo y sean bienvenidos a esta nueva edición de nuestro programa acostumbrado, programa Librería Puertas Abiertas, que normalmente lo realizábamos en la Librería Cultura Peruana aquí en el distrito de Miraflores. Sin embargo, el día de hoy estamos en una entrevista internacional, estamos saliendo de la librería y además virtualmente por el hecho por las circunstancias en las cuales nos encontramos. El día de hoy tenemos una entrevista bastante especial, bastante interesante y como les decía, pues una invitada que viene desde México, un país hermano, un país latinoamericano, una cultura que es tan parecida y tan cercana a la nuestra. Quiero dar la bienvenida a la revista La Voz Ausente y a nuestro programa a la escritora mexicana Yasmín Díaz Sánchez. ¿Cómo está usted, Yasmín? Pues Bienvenida. muy bien, muy agradecida y muy contenta, y sobre todo por la invitación y porque uno de mis sueños es precisamente conocer Perú. Acá en esa región de América estamos fascinados con esa cultura que ustedes nos regalan y como decía usted, realmente todo lo que tiene Hispanoamérica es interesante, es algo, digamos que fuera de serie. En el caso de Perú, pues yo por ahí tengo este libro que se llama Musas de Hispanoamérica y aquí les dedico un poema a Perú porque es Mire usted. les comento que es un país que realmente nos llama muchísimo la atención por acá y les mando un saludo muy afectuoso a nuestros hermanos peruanos. Es un placer y un honor estar con ustedes vía internet. Muchísimas gracias y el placer en este caso es mío de poder conversar con usted y conocer su literatura, conocer su obra. Usted se encuentra en el estado de Tamaulipas, ¿verdad? ¿O es del estado Así de es. Tamaulipas, en México, un estado fronterizo, ¿verdad? Así es. Tamaulipas es un estado donde tenemos playa, donde tenemos, ahora sí que estamos, ahora sí, al límite con Estados Unidos, y pues hay mucha producción de sorgo, es un estado bastante rico, incluso hay petróleo, y pues la verdad es que sí es un estado muy extraordinario, o sea, le puedo decir que De estoy muy acuerdo. orgullosa de ser tamaulipeca. Sí. Claro, claro que sí. Yasmín, preguntarle acerca de sus inicios en la literatura, en la poesía en general, creo que es hablar un poco de su padre, ¿verdad? Su padre también fue poeta, el señor Manuel Díaz Rieta, y me imagino que a través de él es que usted conoce a los autores, conoce la literatura y viene, digamos, esa iniciativa por también desarrollar su obra literaria. Sí, de hecho, bueno, él siempre contaba su historia, que en paz descanse, tengo 3 años que lo perdí. Ok. Eh, y pues desde mi niñez siempre estuve muy unida a él porque era una persona que siempre estaba, ahora sí que escribiendo un poema o declamando un poema. Entonces él nos contaba que desde niño, como él fue un niño que prácticamente creció en la orfandad, fue becado ahora sí que por la poesía, él logró grandes cosas en su vida. Por ejemplo, Ujú. le puedo decir que era compositor de himnos de varias escuelas Ok, y ok. entre ellas la Normal Superior de Tamaulipas, y el himno que él compuso fue premiado a nivel nacional con el primer lugar. Y varias de sus obras, ahora sí que era un poeta clásico, o sea, usaba mucho la métrica y Ujú. sonetos, décimas, era un hombre muy entregado al estudio. Entonces yo estuve muy cerca de él y aprendí toda esa, digamos que esa escuela de la poesía, porque en la familia era como lo tradicional, o sea, hablamos Ujú. desde que tengo uso de razón, siempre estábamos mis hermanos y yo muy familiarizados con el tema de la poesía. Entonces, para mí era como el hecho de estar en equipo trabajando con él, siempre hablar de diferentes autores o leer algún poema o simplemente escucharlo como él nos leía sus poemas, porque escribía prácticamente todos los días. Entonces, Claro. él me invitó, mi primer premio lo tuve a los 11 años, y Ujú. recuerdo que él llegó y me dijo: hija, es tiempo de que escribas, y quiero que me entregues un poema porque te voy a promover para que entres a un concurso. Entonces, yo le hice el poema, se lo entregué
y de repente me hablan en mi escuela secundaria y me dicen, pues que había obtenido el primer lugar en la ciudad en la categoría infantil. Ujú. Entonces fue algo realmente que pues yo me puse muy contenta porque sentía que le iba a agradar a mi papá y de hecho llegué con la noticia a la casa porque la noticia la comunicaron a mi escuela y yo a su vez llegué a la casa y le dije, papá, ¿qué crees que el concurso en el que me dijiste que iba a entrar obtuve el primer lugar? Entonces yo por ser una niña, pues me sentía muy feliz, ¿verdad? Y de ahí segundo de secundaria, tercero de secundaria, seguí ganando primer lugar en poesía en diferentes concursos que hacían la radio, por ejemplo. Y, y me llama la atención porque me acuerdo de otro concurso por ahí que era para ir a comer con Luis Miguel, que eso me causa gracia porque es una anécdota de la infancia. Y, Claro. y una revista nacional que se llama TV y Novelas, convocó ese concurso, entonces me acuerdo que apareció mi nombre ahí en TV y Novelas como de las que prácticamente estaban en la lista para ir a comer con Luis Miguel, entonces fue algo así Ok. como que, o sea que la poesía en sí nos deja muchas satisfacciones, eso fue lo que a mí como que me hizo ver que era lo mío, que me gustaba mucho Ujú, escribir, entonces empecé a escribir no nada más poesía, sino también cuentos. ujú. Y, Ok. y pues ya todo el transcurso de mi vida, pues prácticamente me enfoqué mucho a la narrativa, también es algo que se me da, que me gusta mucho. Y pues esa es prácticamente mi escuela de toda la vida, la poesía, la novela, el cuento, la ortografía, que también me acuerdo que recibí varios premios por ortografía. Y bueno, para variar estudié la carrera de español, Eh, ujú. entonces, aparte de ser comunicadora y publirelacionista, entonces, pues sí, he compaginado todo esto que me encanta y que le ofrezco con mucho cariño a mi público, como soy maestra también de escuela, comparto con mis alumnos y es algo que realmente ha forjado mi vida de una manera muy fructífera. Claro que sí. Ahora, Musas de Hispanoamérica es su primer libro. Sí, Musas de Hispanoamérica es mi primer libro. De hecho, había como que, por decir algo, participado en eventos literarios y obteniendo lugares, por ejemplo, el de Maestros con Arte a nivel del estado, obtuve el primer lugar Ujú. en cuento, pero todavía no escribía. Entonces, me refiero a un libro. Y de Claro, repente claro. nació en mí esa inquietud, porque decía yo, es que si yo sé escribir, ¿por qué no hago un libro? O sea, fue como una Ujú. pregunta que yo sola me hacía y entonces empecé con la inquietud de hacer el libro. Y pues la verdad es que para hacer el primer libro me ha dado grandes satisfacciones, Musas de Hispanoamérica. Claro que sí. Eh, Cuéntame un poco sobre la temática en general de este libro. Tengo entendido, claro, que está dedicado a Hispanoamérica, ¿verdad? O América Latina, que es donde la parte de América en la que se habla el idioma español. ¿Es una especie de homenaje al idioma, a la cultura? Cuénteme un poco la temática de este libro. La temática es exactamente, parece que la hubiera sabido usted, lo hubiera leído, ¿verdad? Ok. En realidad, yo tuve una visión sobre enaltecer mi raíz hispana. Y por el hecho Ujú. de estar aquí en frontera con los Estados Unidos, generalmente escuchas, no propiamente, sino que como una especie de discriminación a la cultura hispana de manera Ok, generalizada, ok. ¿verdad? Ujú. Entonces, precisamente por esa discriminación que se escucha, fue donde yo empecé a decir, pero si los hispanoamericanos somos algo increíblemente genial. Entonces, Por supuesto empecé que sí. a estudiar las maravillas naturales, empecé a estudiar algunos aspectos históricos sobre Ujú. personajes como Simón Bolívar, Miguel Hidalgo, Benito Juárez. Hice una combinación entre el homenaje a, digamos que las maravillas naturales y las maravillas históricas que tenemos Ok, como ok. hispana. Entonces fue algo
que al final se compaginó y dije, cada país de América Hispana tiene un lugar en este libro. Y la verdad terminé enamorada de Hispanoamérica, de manera que digo, o sea, nadie me va a poder quitar del corazón el orgullo de ser hispana. Y lo Por diría supuesto. aquí, lo diría en China, y lo diría en Francia, y lo diría en todas partes, porque realmente es un honor ser hispanos. Y bueno, Claro que sí. precisamente ahorita que comento de Francia, que es un país muy bello, tuve Ujú. el honor de estar en contacto con Flor María Muñoz Bañales, que es la fundadora y organizadora del Encuentro de Literatura Hispanoamericana en París, y es Ok. promotora del patrimonio cultural hispanoamericano en Europa. Entonces ella me Ujú. invitó para que hiciéramos juntas proyectos, y obviamente pues con muchísimo gusto estoy lista para participar. Y pues esa es la intención, que Hispanoamérica quede en el mundo como lo que es, una gran región Por del mundo. supuesto. Así es, Sí. así es. Y precisamente hablando de Hispanoamérica y hablando de México, en el caso suyo, México pues tiene una tradición literaria bastante rica, ¿no? Tiene escritores de la talla de Octavio Paz, o de Carlos Fuentes, o de Rulfo, o de Rosario Castellanos. En la actualidad, hábleme un poco sobre la literatura mexicana actual. Me imagino que igual que acá en el Perú, también hay muchos escritores que están publicando libros, que están, digamos, en plena actividad literaria. Eh, Hábleme un poco sobre la literatura mexicana actual, contemporánea. ¿Se están manejando temas específicos? ¿Cuál es la preocupación del escritor mexicano actual? Yo veo que hay mucha, digamos que lo que más escucho es la poesía. De hecho, si te puedo Ujú. comentar una anécdota, estuve por ahí varias ocasiones en el Instituto Nacional del Derecho de Autor en la Ciudad de Ok. México, Ujú. y estuve prácticamente platicando con varios de los escritores que iban a registrar en ese momento sus libros, y la mayoría me comentaba que hay demasiada poesía, hasta creo como si nos hubiéramos puesto de acuerdo para tomar esos puntos de vista, ¿verdad?, sobre qué se escribe en México. Entonces, a lo que yo escuchaba, porque eran de varios estados de México, perdón, es que había mucha gente que se dedicaba a la poesía. Hay de hecho de todo tipo de poesía, hasta poesía de Ujú. protesta incluso, eh, y muy poca narrativa, o sea, Ok, ok. menos que poesía. Ujú. Entonces, realmente creo que es lo que más se escribe por esta parte del mundo, la poesía, y la narrativa queda, digamos que en un segundo lugar o un tercer lugar en relación a la práctica ahora sí que de los escritores actuales de México. Pero De acuerdo. sí hay ¿Y a qué, disculpe que le corte, ¿a qué cree que ajá. se debe usted este giro, ¿no? Porque México en su gran mayoría son escritores de narrativa, ¿no? Son grandes narradores, novelistas. ¿Y a qué se debería este giro actual a la poesía? ¿Hay de repente alguna razón o cómo Bueno, evalúa es usted que esto? como te comentaba, es como un punto de vista entre una generalidad, porque puedo yo decirte que opino que hay más Ujú. poesía que narrativa, pero puede ser que haya en sí más narrativa, quizás en otros estados, porque por ejemplo yo me Ah, ok, voy a lo que ok. escuché ahí, pero Ujú. realmente te explico un poco sobre la diversidad cultural de México. Es demasiado, ahora sí que diferente. O sea, tanto que, Ok. si te comento, tenemos, por ejemplo, 67 tipos de lenguaje en todo el país, Del- y Así es, así teníamos es. 367 Ujú. diferentes lenguas. Entonces, es un país que yo te puedo hablar de, por ejemplo, mi entorno, Tamaulipas, pero puede variar mucho a Chiapas, o puede variar mucho o sea, hay muchas diferencias entre los estados. Claro, claro, entiendo. Y dígame, a propósito, ya que usted ha tocado un tema bastante interesante, el tema de la diversidad cultural de un país, ¿no? México, en eso también nos parecemos mucho. Acá tenemos también una variedad de lenguas enorme, tenemos 48 lenguas o dialectos, ¿no? Distintos al español, pero obviamente los más conocidos o los que más trascendencia, porque son hablados por mayoría de personas, es el quechua y el aymara. En el caso de México,
¿cómo se vive esta diferencia? Porque le digo esto porque, por ejemplo, en el caso del Perú, aquí hay todavía mucha discriminación, hay todavía mucho clasismo, hay Ujú. todavía el hecho de menospreciar a quienes todavía hablan este idioma. Recién en los últimos años están tomando iniciativas políticas, ¿verdad? Que de alguna forma tratan de mantener estas lenguas originarias. En el caso de México sucede lo mismo. Hay de repente se valora más a la cultura mexicana o qué sucede allá? En relación a esto que me estás preguntando, yo creo que es un tema muy interesante que te puedo compartir. Por ejemplo, aquí en nuestro país hay una ley general de protección a los indígenas que Ujú. tiene, digamos que no tantos años de haber sido creada, pero que incluso supe que había sido tomada como modelo a nivel internacional y que Ok. precisamente hace una hincapié muy fuerte en relación al respeto de los indígenas. Yo como maestra de español te puedo hacer este comentario. En algún momento me llegó un documento donde a mí me explicaba el gobierno federal que había esa protección y que, por ejemplo, si yo por alguna razón me tocaba dar clases en una comunidad indígena de México, tenía obligatoriamente que hablar la lengua natal de esa comunidad autóctona, Ok. cosa que no sucedía Ujú. antes, como para proteger esa cultura. Para Entonces, preservar, ¿verdad? así es. Entonces, Ujú. sí se trabajó en México. Yo en ese aspecto, sinceramente, admiro mucho a mi país por ese tipo de leyes. Y hay esa protección que a mí en lo personal, te digo, me enorgullece porque una de las cosas que a mí me fascinan precisamente son el hecho de tener variedad lingüística. Por Eh, supuesto, claro. en alguna anécdota que te puedo contar en relación a esta variedad, yo he sido representante de Tamaulipas 2 ocasiones a nivel nacional en el concurso nacional de declamación, Ujú. obteniendo el primer lugar de Tamaulipas. Ah, Entonces, mire. ha sido algo muy grato porque me ha tocado escuchar la variante léxico regional de todos los estados Ujú. y te das cuenta, por ejemplo, los diferentes acentos y cómo tendríamos, por ejemplo, escuchar a un niño declamar en náhuatl Ujú. o en una lengua autóctona y de repente entra otro niño que hace combinaciones muy especiales en relación a los acentos y Claro. es donde dices, o sea, cada persona que escuchas de México, de diferente lugar, te deja una riqueza impresionante. Entonces, a mí yo sentí que era un regalo de lo que la vida me estaba haciendo el hecho de ver a prácticamente todo mi país en sus diferentes facetas declamar y Ujú. es Ujú. una experiencia que te puedo compartir, se siente maravillosamente estar frente a un evento de esa Por magnitud. supuesto, Entonces, claro que sí, me es, imagino, ¿no? Obtener todo ese conocimiento en presencia misma. Yasmín, cuéntame un poco acerca de su libro de Esta Antigua, ¿verdad? Es una trilogía, sí, sí, por aquí los tengo tengo. entendido que recoge todo lo que es la tradición oral mexicana. Así es, Hábleme acerca de este libro, es por su ahí lo tienes. segunda publicación. Bueno, me gusta lo que me dices porque es lo que he querido compartir con mi México lindo y querido y con los países latinos que yo sé que tenemos, como dices tú, mucho en común. Esta Antigua nace con la intención de provocar una lectura, por ejemplo, en la juventud, en la niñez, que tenga valores y sobre todo porque yo como maestra podía escuchar que los niños me pedían, por ejemplo, cuando íbamos a leer en las aulas, que ellos querían escuchar historias de terror. Ujú. Entonces, aquí en México le llamamos tradición oral a lo que se va contando de generación en generación. Por Claro, ejemplo, claro. dicen que en un panteón se apareció una persona y que vestida de blanco y que trae. Entonces, los niños de por acá, no sé si en tu país ocurre lo mismo, pero en los recreos siempre desde la niñez nos juntamos a escuchar historias de terror. Claro, Entonces, claro. yo dije, la oportunidad de crear un libro en el que pudiera plasmar las tradiciones y culturas de México
Ujú. basado precisamente en estas historias que nos cuentan los abuelos, los bisabuelos, pero además me di a la tarea de encontrar las raíces prehispánicas de esos Ok, mitos ok. que O nos sea, de ir al transmiten, origen prácticamente. de ir al origen, exactamente. Ujú. En México tenemos un personaje del que estamos muy orgullosos, que es la Catrina. La Ok. Catrina es la dama de la muerte, le llaman Ujú. acá. Y su nombre real es Mictecacíhuatl. Y ella es la esposa de Mictlantecutli. Entonces, ellos viven en la novena parte del inframundo, según las raíces prehispánicas de nuestro país. Oye, qué interesante todo esto que me cuenta, de verdad. Sí, sí, y la verdad es A mí, que, por ejemplo, te cuento, yo me sorprendí porque el libro lo iba narrando con toda la estructura de ujú. prehispánica de México, y al mismo tiempo me daba cuenta que todo lo que actualmente nos rige en lo que corresponde a terror tiene sus orígenes en estas creencias prehispánicas. Por ejemplo, el tecolote, nosotros vemos en una película las telarañas, las arañas. Entonces, según las versiones prehispánicas, estos animalitos, estos insectos, son como una especie de maldición que envían el señor y la señora de las sombras, que son Mictlantecutli y Mictecacihuatl, desde el noveno inframundo para todos aquellos que no hacen bien las cosas o que cometen pecados en la vida actual. Entonces, dice que si tú ves una telaraña en tu casa es que ahí hay un espíritu malo según las creencias prehispánicas. Ah, ok. Mire, Entonces, realmente o sea, es sí, realmente increíble. yo estaba maravillada con esto que estaba descubriendo porque pues veía películas norteamericanas, inglesas que hablaban de terror, pero yo Ujú. decía, bueno, es que ese terror de que te subes a una escoba y vuelas y ese tipo de cosas, pues honestamente yo decía, es que yo necesito como algo con un trasfondo cultural, o sea, ¿por qué Así nos es, así es. infunden ciertos miedos? Entonces, creo esta obra, esta antigua, y trato de informar a mis mexicanos y a mis latinoamericanos, etcétera, de realmente qué es México, porque está narrada la cultura desde el punto de vista antropológico y con algo de terror. Y aparte, es una cuestión como de, como de reflexión acerca del tema de la muerte, porque ese es otro detalle. O sea, es un libro que te da Ujú. mucha explicación en relación al terror, pero que también te hace analizar de que algún día va a terminar la vida y sigue otra vida. Claro que sí. Y Eh, dígame, el título son dos palabras, es la unión de dos palabras, está antigua, ¿a qué hace referencia? Déjame contarte cómo lo elegí. Yo le había puesto otro nombre, nada que ver. Después yo adentro, como también tengo la carrera de publicista, sé que un libro no debe de llevar tanta palabra en su título. Ujú. Entonces, yo te quería una palabra que fuera totalmente castellana y que tuviera encerrado algo relacionado con el terror. Y resulta que si consulto el diccionario y empiezo a analizar y de repente veo que dice esta antigua, es una Ujú. palabra totalmente castellanizada, o sea, proviene así totalmente de nuestro idioma, que significa serie de fantasmas que provocan terror. Ah, Entonces, ok, mire, la verdad que desconocía, desconocía. Yo pensé que usted era una especie de neologismo, ¿no? Pensé que había usado estación y antigua y de repente hacía referencia a eso, pero bueno, estaba y totalmente le equivocado. digo porque eso lo consulto en el Diccionario Oficial de Ujú. México, pero hay otro detalle. Como yo soy licenciada en Español de México, entonces Ok, México está como independiente de algunas, como dice, palabras que están en otros países. claro, claro. Independiente de España, por ejemplo. Pero en el diccionario mexicano oficial está esa Ujú. palabra con ese significado. Y entonces, como precisamente yo lo que estaba buscando era algo totalmente castellano y que le diera alusión
a nuestra hispanidad, esta antigua se queda como título, y la verdad me siento muy orgullosa de eso, porque yo Claro, siempre he claro, tratado de que súper interesante. sí, sí, y los niños que lo han leído, jóvenes, me dicen, no, es que no podía parar de leerlo, porque el reto es que el libro, apenas terminas un capítulo y ya estás con el terror de saber qué sigue en el otro, o sea, el factor sorpresa siempre está en cada capítulo. Entonces, y te va Claro llevando y que te va sí, llevando a un conocimiento antropológico, histórico y cultural. Entonces, fue un logro por para mí supuesto. como escritora muy grande. Claro, claro, de verdad que me ha gustado mucho, solo, bueno, no, pues no puedo leer el libro, pero con la narración que usted me ha hecho, de verdad que me queda bastante claro y ya imagino el contenido del libro, ¿no? Así que de verdad, mis felicitaciones para usted. Muchísimas Y gracias. pasemos ahora a otra obra suya, Hidromiel, que aparece en el 2019. Este es un poemario y por el título me imagino que es más romántico, más apasionado. Sí, Hidromiel, de hecho, como Musa de Hispanoamérica, yo lo manejé como un viaje en poesía. Ujú. Hidromiel es un viaje, pero de amor en una pareja. Ok. Entonces, también el tema es, si por ahí traté de que fuera una sola palabra, así como esta antigua, en el Ujú. caso de Hidromiel fue una sola palabra, y esta palabra hace alusión a la bebida que por excelencia se utilizó desde las épocas milenarias para mantener el amor en una pareja. Ujú, ujú. Entonces, si investigamos por ahí, la palabra hidromiel es la bebida que antecede a la cerveza. Ah, claro, claro. Y prácticamente se utilizaba un mes para que cuando se casaban, por ejemplo, los vikingos se casaban y un mes estaban tomando hidromiel para mantener el amor en la pareja, porque se supone que eso era lo que hacía que nunca se dejaran de amar. Exacto, Entonces, son exacto. creencias, ¿verdad? Que yo me doy a Ujú. la tarea de tratar de aportar algo, no nada más escribir por escribir, sino que nos deje un conocimiento histórico, un conocimiento cultural. Y por ahí Hidromiel está estudiado, igual que Musas de Hispanoamérica, tiene, vaya, muy desmenuzado detalles que le aportan al lector Ujú. conocimientos sobre la historia basados en el amor. Por supuesto, de verdad que el trabajo de un escritor es eso, ¿no? No es solamente de repente contar una historia, narrar una historia, sino dejar un mensaje más que vaya más allá de lo evidente, ¿no? Y en este caso, todo el contenido histórico que hay detrás, y solamente del título, ya estamos hablando solo del título que haya detrás de todo ello, una historia detrás. Y pues el contenido ya es algo mucho más grande todavía, ¿no? Pasión Mestiza es otro poemario suyo, ha salido recién este año. Pasión Mestiza estaba ya programando la presentación de este libro un poquito antes de la pandemia, porque Ujú, si te fijas por ahí es de este año. Pasión Mestiza lo ujú. terminé en este año. Y fue un libro que me mantuvo llorando, porque soy de esas escritoras que se pone a llorar mientras está escribiendo, y así, si el personaje se ríe, me río con él, y soy muy sensible a mis personajes. Entonces, en el caso de Es un Pasión, poemario, Pasión Mestiza o es narrativa? no, Pasión Mestiza es una novela, de hecho ya Ok, está programada como ok. una saga. Ujú, Está basada en la historia de mi estado, Tamaulipas, ujú. y es una historia muy dolorosa porque emerge desde la colonización. Y Ok, comparto que en mi estado no tenemos razas autóctonas, y en este de libro acuerdo. aparece la razón por la que no tenemos razas autóctonas. Es un motivo muy triste. Y Ujú, de ujú. hecho, pues precisamente porque yo tamaulipeca me traslado a cualquier otro estado de México y me emociono mucho si veo, por ejemplo, huicholes o tarahumaras o náhuatl, he tenido alumnos mayas y me emociono mucho porque les Ujú. empiezo a preguntar acerca de sus raíces. Y Claro. es como una nostalgia que yo tengo como tamaulipeca. ¿Y qué pasó con mis raíces autóctonas en este estado? Entonces, me di a la tarea de investigar todo lo que sucedió con nuestras razas aborígenes, y créeme Ujú.
llega un momento en que ya no podía escribir del dolor que sentí porque fueron desaparecidos, exterminados en la época precolombina. Y pues vaya, una de las cosas más dolorosas fue que fueron vendidos como esclavos a las Antillas, las últimas civilizaciones autóctonas. Entonces, toda la trama es como entre mucho dolor, pero también de mucha información para que estemos conscientes de qué fue lo que sucedió con nuestros ancestros. Me refiero... Es importante... Sí, a Tamaulipas. Sí, disculpe. No, te escucho. Claro, es importante para los pueblos latinoamericanos en general mantener vivo nuestro origen, mantener viva la memoria de nuestro origen, nuestra memoria histórica, saber de dónde venimos y saber también estas historias que son trágicas muchas veces, que son crueles, de lo que hicieron acá quienes en algún momento estuvieron en esta tierra, ¿no? Entonces, me parece que es importantísimo resaltar eso en la literatura, porque la literatura precisamente también se encarga de eso, ¿no? Recoger la verdad de la historia y pues contarla para que las próximas generaciones lo sepan y no perdamos nuestra identidad, que es muy importante. Así es. Y bueno, y si te puedo comentar un poquito más, dentro del libro hay capítulos en donde, por ejemplo, una de las anécdotas más dolorosas fue ahora sí que quemaron 400 indígenas en una misma noche, vivos, y las lamentaciones fueron una cosa tremenda. O sea, otra, digamos que de las cosas que resalto en este libro es la llegada del caballo por primera vez a Tamaulipas, y que de alguna manera le dio la iniciación a la charrería en esta región del estado. Claro, México, claro. En México la charrería es el deporte por excelencia. De hecho, nosotros vemos el sombrero de charro, el traje de charro que se porta con una gallardía impresionante, pero el hecho de ir a una charreada y ver la forma en cómo, por ejemplo, las chicas se llaman escaramuzas, y observas cómo ellas tienen dominado al caballo, y el caballo hace exactamente como lo dirigen. Ese es un deporte peligroso, por llamarlo de alguna manera, porque se pueden caer, porque puede haber cosas, pero la verdad es que es un deporte muy original de México. Entonces, ahí trato como de dar un sentido histórico a la cuestión de la colonización, pero también como el qué pasó después, ¿verdad? Para que los mexicanos estemos más conscientes de nuestros valores en cuanto a este legado que nos ha dejado la historia. Así es, por supuesto que sí, eso es importantísimo resaltar y dar a conocer estos hechos. Yasmín, hemos mencionado, me parece, sus obras en general, pero yo quería preguntarle también acerca de los escritores o las escritoras que han influenciado en su carrera literaria. Siempre quienes escribimos tendemos por leer mucho, y a veces nos atrae uno u otro escritor, ¿verdad? Y de alguna forma somos influenciados, por estos autores. En su caso, ¿tiene usted algunos autores predilectos? Sí, mira, te voy a comentar algo que todavía no lo he dicho, porque es una sorpresa. Ya estoy terminando un libro nuevo, en donde varios de los poemas están hechos en versos alejandrinos y en sonetos con versos alejandrinos. Mi autor favorito, y por ser el que inspiró a mi padre toda su vida, es Rubén Darío. De acuerdo. Y precisamente Rubén Darío, por ahí el bisnieto del ilustre poeta, pues está participando conmigo en esta obra. Yo estoy participando con él, estamos ahí compartiendo ese legado, ¿verdad? Él es un gran historiador, genealogista, escritor. Entonces hemos intercambiado algunas ideas, hemos aterrizado en detalles muy interesantes en relación al legado de Rubén Darío. Y pues la verdad es que esta obra estamos con la confianza de que va a ser de mucho agrado para el público, y sobre todo para enaltecer ese legado que nos dejó Rubén Darío como
parte de la castellanización también, del origen de Hispania. Entonces, por supuesto. Eso es algo que jamás debemos perder de vista, quiénes somos y de dónde venimos. Y en este caso, este hombre tan ilustre, en lo personal te digo, le tengo una gran admiración por haber sido el que inspiró a mi padre, y por supuesto que por esa razón yo también soy poeta. Entonces es más que nada como honrar hacer un homenaje a esa memoria tan importante del ilustre poeta. Y bueno, en el caso de poesía es Rubén Darío, en el caso de narrativa te puedo compartir que Juan Rulfo es prácticamente fue de quien hice mi tesis, y te hago el comentario que me quedé impactada con la calidad de su literatura. Por ejemplo, él usaba un recurso que se llamaba interpolación. Y en ese recurso literario, a mí me encantaba porque la primera propuesta es que cuando tú estás leyendo ese libro es una especie de rompecabezas. Y entonces estás pasando de una escena o de un plano de transposición y estás viendo el plano y de repente ya no está ese plano, está en otra parte y vas brincando. O sea, el autor te lleva de una manera impresionante a analizar diferentes capítulos, pero ahora sí que dispersos dentro de la historia. Entonces, a mí me gustó mucho porque me pareció como el despertar de la inteligencia en la narrativa. Yo a Juan Rulfo le tengo un respeto increíble por eso. Y me gustó mucho cómo manejaba él el tema fantasmal, por ejemplo, en Pedro Páramo, y cómo retrata el campo de México, porque una de las cosas que te puedo decir como mexicana es que lo que yo amo de este país son sus campos, y cómo el campesino te deja esa lección de vida en donde está luchando para que la tierra dé sus frutos, y cómo nosotros los disfrutamos en casa tranquilamente, pero ellos se llevaron la tarea de traernos a nosotros ese alimento. Entonces el campo para mí es una de las cosas que más valoro de este país, y en particularmente en las obras de Juan Rulfo, se resalta mucho el campo. Entonces hay muchas cosas muy, muy interesantes. Pedro Páramo pues es un tema fantasmal. Sí, definitivamente es un libro extraordinario. Es un libro extraordinario. Entonces cuando lo leí, decía, no, es que lo tengo que volver a leer, porque buscaba muchos pretextos, porque como cuando ves una película y dices, me gustó tanto que volvería al cine a ir a verla. Entonces, esa sensación me ha dejado Juan Rulfo. O sea que es una, como que te vuelves adicto a él, a su lectura, ¿verdad? A su obra. Entonces, son los autores que yo te puedo decir que me hablas de eso y, o sea, me encanta. También en narrativa, Manuel Paino, que es de la corriente del realismo, es otro autor que me parece muy crudo, porque pues es muy cruda su narrativa, pero ahora sí que muy real, ¿verdad? Juan Rulfo con el realismo mágico y Manuel Paino con el realismo. Entonces, pues son nuestros grandes precursores. En el caso de Rubén Darío con el modernismo, ¿verdad? Que no es mexicano, yo lo sé, pero para mí es como si lo fuera, porque realmente México, pues, de alguna manera fue parte de Centroamérica en algún tiempo. Entonces, sin olvidar que somos una sola cosa, como luego dicen la parte hispana. Entonces, por eso te hablo de Rubén Darío. Así es una sola alma, es una sola costumbre, es una sola cultura, más allá de las diferencias que obviamente son evidentes y de las fronteras que nos dividen. Creo que los países latinoamericanos tenemos mucho en común, y somos tan parecidos que a veces pues nos sentimos muy cómodos, ¿no? Nos sentimos muy cómodos donde sea que estemos, en cualquier parte de esta gran pedazo de tierra llamado América Latina. Yasmín, yo quiero de verdad agradecerle muchísimo a usted por haber participado acá en la revista La Voz Ausente, y porque de alguna forma pues está usted prácticamente acá en el Perú, ¿no?
actualmente está ya en el Perú. Así que, gracias. Y como para cerrar esta conversación, esta entrevista que hemos tenido con usted, contarle acerca de sus futuros, el tema de la pandemia, estamos castruncos, ¿verdad? Aparte de lo que usted me comentó sobre Pasión Mestiza, ¿en qué otros proyectos piensa, está planeando para más adelante, para cuando podamos nuevamente salir al mundo? Bueno, yo creo, te comentaba que la próxima, ahora sí que el próximo proyecto es presentar el libro llamado El Legado, que es precisamente basado en la obra de Rubén Darío. Y Okay. ese es y Pasión Mestiza, que también te comento, hay planes de presentarla en varios lugares interesantes, sobre todo haciendo hincapié en lo que es la charrería. Y yo no sé si tengo oportunidad de poderle leer a Perú el poema que les compuse, si me darías oportunidad. Por supuesto, claro que sí, por supuesto que sí. Bueno, antes de que me vaya, el poema se llama Ciudad de las Bellas Figuras. Déjame, aquí está. A ver, vamos a ver si les gusta. Espero que sí, y es con mucho cariño para todos mis hermanos de Perú. Y es en honor a los incas y Muchas gracias. Ok, dice, ok. Ciudad de las Bellas Figuras. En la cúspide de la cordillera de los Andes, donde las montañas parecen colindar con el cielo, se erigieron construcciones grandes y las alas del cóndor se extendieron en vuelo. En las más imponentes y sublimes alturas, Machu Picchu, ciudad de las bellas figuras. Aquí el sol su imperio estableció, convirtiéndose en padre de guerreros valientes. Naturales incas fueron sus descendientes y Pachamama en su seno los cobijó. El sol y la tierra, aliados con certeza, dotaron a los incas de hermosa naturaleza. Bromelias y orquídeas, muy bellas flores, cóndores y quetzales, aves multicolores. Machu Picchu, ciudad de las bellas figuras. Se escuchan en tus templos al unísono voces de seres muertos, seres vivos y de dioses, y del sacrificio de las almas puras. Del viento se escuchó el ulular, que sopló un polvo interestelar. Destellaron estrellas en el firmamento y en Machu Picchu se detuvo el tiempo. Las almas de los incas victoriosas elevaban al cielo plegarias gloriosas. Los espíritus de aquellos que sacrificados de su recio corazón fueron despojados. Hubo almas infantiles que con dulce expiración interceder ante dioses tuvieron misión. Surgió una amarga y letal profecía. La cultura incaica un temor tenía. Pachacuti, el andino terror. La caída del imperio con profundo dolor. Aquel imperio coronado por la gloria, nacido para plasmarse en la historia. Ante la conquista española perecía en un trágico y solemne día. Siglos y siglos han pasado. Machu Picchu ahora es un legado. El tesoro solemne que adorna las alturas. Machu Picchu, ciudad de las bellas figuras. Ciudad arquitectónica de mística creación de América Latina, fuente de admiración. Y ahí termina. Y con mucho gusto para Perú. Es un... Espero que les haya gustado. Muchísimas. Por supuesto que verdad. sí, por supuesto que sí. Es más, me he emocionado. De verdad que muchísimas gracias. Excelente, excelente poema. Quiero Excelente decirles que este poema, poema. para que sepa Perú, de qué manera amo Perú también, igual que toda América Latina. Este poema lo presentó una niña mexicana vestida del traje típico de Perú y se lo aprendió de memoria Bien. y en un teatro con la bandera de Perú atrás lo declamó muy bonito. Por ahí debo tener el video. Pero fue una experiencia hermosa. Yo cuando hice este poema lloré porque le digo que yo me emociono mucho con la historia y con todo lo que somos América Hispana. Entonces, pues ese fue el resultado del estudio de Perú, porque me puse a estudiar algo sobre ustedes. Yo pues realmente
solo los conozco por No, los sí, sí, libros. usted ha mencionado muchas palabras ahí, muchos lugares, muchos nombres que pues son profundamente peruanos y que me parece excelente, ¿no? Que los haya usado y eso obviamente quiere decir todo lo que usted ha tenido que investigar para hacer el poema, ¿no? Así que de verdad, muchísimas gracias no solo por haber leído en estos momentos el poema, sino por haber publicado un poema dedicado al Perú dentro de su obra. Muchas gracias. Yo quiero decirle al pueblo peruano que los amo y que siempre en mi corazón hay un lugar especial, no solo para Perú, sino para cada país hispano. Eh, Realmente este libro me ha hecho enamorarme de América y pues les puedo hacer ahora sí que compartirles esto, ¿verdad? Y invitarlos por ahí a mi canal en Hora de Leer en América también, por si Así quieren es, darme así una es. vuelta en YouTube. Y pues estaré estrenando, Ángel Valeriano, muchas gracias por invitarme. Estaré estrenando ya mi página web, por ahí luego te la puedo compartir a De ver si a acuerdo, alguien le aquí la vamos a interesa. compartir también. Ok, tener contacto con una servidora, yo estoy de verdad, de todo corazón para preguntas, para lo que necesiten, estoy para servirles. Y de verdad, muchas gracias por haberme invitado. Perfecto. Bueno, amigos, ha sido la escritora Yasmín Díaz Sánchez desde México, a quien despedimos con, bueno, fuertes aplausos virtuales y pues Gracias. muchísimas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Sí, un abrazo para todo Perú. Gracias. Gracias.